Ya ustedes han hecho, la mayor parte seguro ya han hecho sus prácticas de crecimiento y desarrollo y van a complementar con esta parte teórica. Entonces los objetivos al finalizar la exposición son identificar los factores que regulan el crecimiento, caracterizar la evolución del peso, la talla, la circunferencia cefálica, esquematizar las etapas de crecimiento, hablar un poco sobre los índices e indicadores somatométricos, interpretar los patrones de referencia de la OMS y explicar las variantes normales del crecimiento. Bueno, empezamos, como todo tema, con la definición. El crecimiento viene a ser el aumento de las dimensiones del cuerpo, debido básicamente a la multiplicación celular, es decir, a la hiperplasia. El proceso se llama hiperplasia, permite la multiplicación de las células, y al incremento del tamaño de estas células, es decir, la hipertrofia, ¿no? Hiperplasia, hipertrofia, y con los dos procesos el incremento de la matriz intracelular. ¿Y cómo se va a manifestar esto? Que los valores numéricos cuantitativos de las medidas que nosotros utilizamos, como las más frecuentes, el peso, la talla, los perímetros, con el transcurrir de los años se van a ir modificando, ¿no? Entonces es un aumento progresivo en la estatura. ¿Por qué? Porque va a aumentar el tamaño de los órganos, va a haber un incremento de la masa corporal, el aumento del número de tamaño de las células, y bueno, esto comienza desde la concepción y se va a prolongar a través de la gestación, la infancia, la niñez y la adolescencia, en las que esto ya también tiene su límite, ¿no? Porque como sabemos, es hasta los 18 o 20 años. Como todo proceso, hay factores que lo regulan, ¿no? Y en el crecimiento consideramos dos tipos de factores: los factores genéticos, es decir, el potencial de crecimiento que tiene cada paciente o cada niño, y los factores ambientales. La verdad que ahora en los últimos tiempos lo que predomina más importante son los factores ambientales. Y de estos, porque ahora, como vamos a ver con las nuevas tablas bueno, ya no son tan nuevas, ¿no? Pero siempre se nos ha quedado la palabrita de nuevas. Con las tablas de la OMS, hemos visto que, o se ha visto que todos tenemos el potencial para desarrollar esta genética que traemos. Depende de las condiciones de salud y alimentación que tengamos. No es como antes, no, es que su genética es para que sea chiquito. Pero si se les brindan las condiciones de salud y de alimentación, puede desarrollar todo su potencial genético. Y de los factores ambientales, el que juega un papel predominante, por supuesto, es el factor de la nutrición. Porque claro, si tenemos un niño desnutrido, lo primero que se va a alterar es su peso. Y si esto permanece por tiempo, también se va a ver comprometida la talla. Entonces, juega un papel muy importante la nutrición. Y cuando nosotros determinamos o hacemos evaluación del estado nutricional, ya vamos a ver que no es lo mismo hacer esta evaluación, porque a veces lo utilizamos como crecimiento es igual que hacer el diagnóstico de malnutrición, y no es así, ¿no? Es una evaluación antropométrica que hacemos y que viene a ser, podría ser una rama para hacer una evaluación del estado nutricional. El factor socioeconómico, si bien es importante. ¿Por qué? Porque si no tenemos recursos, ¿con qué vamos a comprar los alimentos? Aunque esto no es 100% cierto, ¿no? Porque a veces hemos visto y vemos ahora más que nunca, porque en nuestro país, a nivel como a escala también mundial, lo que está aumentando cada vez más es la malnutrición por exceso, es decir, el sobrepeso y la obesidad. Y eso lo vemos también, estamos viéndolo en los niños. Porque si bien es cierto, hay familias que pueden tener recursos económicos suficientes, pero no saben qué dar de comer. Y tenemos ahí los ejemplos de la comida llamada chatarra, ¿no? Que les comienzan a dar incluso desde lactantes, que el pollo a la brasa, que la pizza, en fin, ¿no? Los dulces, los caramelos. Entonces no saben distribuir su dinero en una buena alimentación.
El factor emocional es también importante porque se ha visto que, por ejemplo, los niños que están deprivados del amor, del cuidado, no solo de la mamá, sino de las personas que pueden estar al cuidado, va a influir en este crecimiento. Y eso se ha visto, por ejemplo, en niños que han sido hospitalizados durante largo tiempo y que provienen de albergues. Entonces, depende de la estadía para que se vea comprometido este crecimiento. El factor cultural sí también juega papel importante porque todavía en nuestro país existe esto como cultura, que la conducta machista, ¿no? Que empieza incluso en la casa, cuando la madre, si no tiene mucho recurso y por ejemplo se trata de una alimentación que contenga, por decirle, carne, y no le alcanza para dar a todos los integrantes de la familia, pues va a preferir dársela esa carne al hombre que según ella sale de la casa para trabajar y traer el recurso económico. O también todavía hay zonas en las que no, por ejemplo, no cuentan con pescado, incluso con sal iodada, ¿no? Y que pueden tener cuadros de hipotiroidismo. Y el factor neuroendocrino, que como ustedes ya asumirán, juega papel importante cuando ya llega la etapa de la pubertad. Y como también todo proceso, podemos hablar de factores protectores. Y como ven ahí, el primer factor protector viene a ser la lactancia materna. Ahora incluso hay dispositivos, o mejor dicho, normas en relación a la lactancia materna, porque antes decíamos que podía ser hasta los 2 años, pero ahora dicen que se puede dar pasado los 2 años. Yo no sé hasta qué punto puede ser esto correcto, ¿no? Porque psicológicamente imagínense un niño de 3 años que ya vaya al nido y que, bueno, cuando llegue su mamá se ponga a lactar delante de sus compañeros, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ha sacado el MINSA, ¿no? Entonces la lactancia, y lo que sí, pues la lactancia materna exclusiva hasta los 6 años sigue teniendo vigencia. Y hay una serie de medidas protectoras que incluso con sanciones al personal médico o en general al personal de salud que, por ejemplo, cuando hagan las visitas, las supervisiones, encuentren algo que en relación a las fórmulas infantiles, ese establecimiento no puede ser catalogado como hospital amigo del niño y de la niña. Es más, dice que tienen la autorización para incluso revisar los roperos, los closets, ¿no? Entonces, pero siempre hay que se ingenian los laboratorios. Por ejemplo, como distribuir, dar las latas de las leches en las clínicas. En las clínicas, y la enfermera es la encargada de dar el primer biberón, argumentando que la mamá, ustedes saben que en clínica como que son más engreídas, y que me duele lo que ha tenido el parto o la cesárea y que no le puedo dar de lactar, ¿no? Entonces comienza. Y cuando van al control uno cree que está con lactancia materna exclusiva, pero y te dicen, ¿no? Es que desde que nació mi hijo le dieron el biberón y como que ya no me quiere recibir el pecho. Otro factor protector son las vacunaciones, ¿no? El esquema de inmunizaciones, y como han visto ahora cada vez se implementa mejor. Ya incluso han anunciado que la vacuna contra el papilomavirus se puede colocar hasta los 18 años, lo que antes era solo en la edad de 10 a 11 años. También ya han implementado la de la varicela, de la hepatitis A. Falta implementar la del meningococo. Como nosotros no somos una población que tiene muchos casos de meningococo, bueno, están demorando. Y por supuesto las medidas de higiene, prevenir, controlar las lesiones, los accidentes, evitar el maltrato infantil. Han visto cómo ahora último la pareja de una madre, por no sé qué circunstancias, le ha pegado
al niño de 3 años con lesiones tan severas que le han causado la muerte, ¿no? Entonces, a veces uno dice, no, pero hay que ver si hay maltrato. Y, por ejemplo, ahora que estamos en la época del dengue, de la malaria, el uso de los mosquiteros son factores protectores para un buen crecimiento. Y los factores de riesgo frente a esos protectores, por ejemplo, tenemos los factores biológicos. En primer lugar, la prematuridad. Claro, un niño prematuro tiene muchas desventajas. Bajo peso al nacer, la hiperbilinemia, las cardiopatías, ¿no? Sobre todo las cardiopatías que son complejas, esas más influyen en el buen crecimiento de los niños. Los problemas metabólicos, los síndromes genéticos que ahora los podemos diagnosticar con las pruebas que corresponden a cada uno de ellos, porque todo eso ya la tecnología ha incrementado. Si bien es cierto, nosotros carecemos, pero hay posibilidades de enviar a Lima a estos niños para que les hagan incluso el cariotipo o estas enfermedades genéticas, o también las enfermedades raras. Sufrimiento fetal, las enfermedades de la madre, ¿no? La preeclampsia, las infecciones del tracto urinario, la toxemia del embarazo, el consumo de alcohol y tabaco. Eso también es importante como un factor biológico, sobre todo en las madres, ¿no? Alteraciones del sistema nervioso central, el hipertiroidismo, son factores de riesgo biológicos. Y claro, el crecimiento, por eso hay la estrategia de control, el CREP, pero que ahora se llama Consultorio de Atención Integral del Niño, que no solo hace el crecimiento, sino la evaluación del desarrollo, las vacunas, ¿no? Entonces es más completo. Entonces, estos controles tienen que ser periódicos y tratar de que las madres cumplan con el número de controles que deben figurar así. No sé si han visto el carnet de crecimiento, los últimos carnets, ¿no? Entonces ahí ve 1, 2, 3 durante el primer año, todos los meses, incluso hay hasta los 7 meses el primer control, ¿no? Entonces tiene que ser integral, como ya mencioné, periódico, en forma oportuna. Pero a veces vemos que han ido al control, por decirle, a los 2 meses y se desaparece. Entonces no tenemos, en el carnet no está graficado una secuencia periódica. Y el cuerpo no crece todo al mismo ritmo. Entonces hablamos de tipos de crecimiento y tenemos en primer lugar el crecimiento de tipo general, tipo general, el tipo neural, el crecimiento linfoideo y el crecimiento genital. Entonces, y también se habla de unas leyes del crecimiento, ¿no? Tenemos ahí la velocidad de crecimiento, ya van a ver ustedes, de que no todo el crecimiento es uniforme, está más acelerado en los 2 primeros, sobre todo en el primer año de vida, y luego hay un enlentecimiento de la velocidad de crecimiento para volver a reactivarse, digamos así, en la etapa de la pubertad, ¿no? Y la dirección también es importante tenerla en cuenta porque el crecimiento es de tipo cefalocaudal. El ritmo, más o menos los tipos que le he dicho, la secuencia y sobre todo la continuidad. Entonces ahí ustedes pueden observar en la gráfica. Yo creo que es el puntero. ¿Me puedes ayudar? ¿Cuál es el puntero? Porque no sé, no me enseñó. Yo también pensé que era el puntero, porque ya no tiene, ¿no? ¿Cuál? Ya. Entonces, ustedes ahí ven el crecimiento del tipo linfático. Acá está comprendido el crecimiento del timo, de los ganglios linfáticos, de las masas linfoideas intestinales, y como pueden ver, ustedes observar, es acelerado en los primeros años de la vida, pero luego llega más o menos entre los 10, 11 años, un tope para luego declinar. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, cuando examinamos niños
pequeños, pueden normalmente encontrarle adenopatías. Por supuesto que esas adenopatías no van a pasar de 1,5 centímetros, ¿no? Y también a veces solemos describir amígdalas hipertróficas, pero hay que tener en cuenta que si es un niño pequeño, puede tenerlas grandes y eso no utilizar para hacer diagnóstico de amigdalitis, por ejemplo, ¿no? Ya tendrán que ver otras, si hay exudados, placas, etc., ¿no? Entonces, y luego tenemos el crecimiento de tipo neural. Igual, ¿no? Alcanza un crecimiento, un ritmo rápido y más o menos entre los 8 o 10 años el perímetro cefálico alcanza el tamaño de un perímetro cefálico de un adulto, ¿no? Acá va a estar comprendido el crecimiento, en el crecimiento de tipo neural, el cerebro en su conjunto, la dura madre, la médula espinal, el aparato óptico, ¿no? Entonces también tiene un límite de crecimiento. Y el crecimiento de tipo general, acá, es lo que les mencionaba, miren, acelerado en los primeros años, luego sigue en el crecimiento y hay una aceleración de la velocidad de crecimiento cuando ya se entra a la pubertad, que generalmente es primero en las niñas, se dice de 8 a 10 años, que en los niños de 10 a 14 años. Acá en el crecimiento, en el tipo general es el cuerpo en su conjunto. Acá van a estar involucrados los órganos digestivos, respiratorios, circulatorios, los riñones, en su conjunto, el esqueleto, ¿no? Y finalmente el crecimiento de tipo genital, que como ven ustedes ahí en los primeros años, pues no hay manifestaciones de crecimiento. Y cuando entra la pubertad, pues ya comienzan a aparecer los signos de la madurez sexual, ¿no? Que lo vamos a ver en el brote mamario, el vello pubiano, etcétera, ¿no? Acá va a estar comprendido los testículos, los ovarios, la próstata, la uretra y todos los órganos genitales. Entonces permanecen estacionarios. Y a veces también confundimos y no sabemos si llamar lactante, preescolar, escolar. Acá tienen ustedes los periodos del crecimiento. Recién nacidos es desde que nace hasta los 28 días. Lactante, hay algunos que utilizan el término general lactante para referirse hasta los 2 años y otros que hacen esa división de lactante menor y lactante mayor. Lactante menor es de los 28 días a los 12 meses y lactante mayor de los 12 a los 24 meses. Luego la etapa preescolar de los 2 a los 6 años, etapa escolar, los niños de 6 a 12 años y las niñas de 6 a 10 años. Y la adolescencia, niños de 12 a 18 años y las niñas de 10 a 16 años. Entonces, bueno, ahora es bien difícil que los establecimientos de salud sean puestos sanitarios o centros de salud no cuenten con balanza respectiva, ¿no? Pero puede suceder, ¿no? Sobre todo cuando ustedes vayan a hacer prácticas o al SEDUNS. Entonces, es para que se acuerden, y ustedes saben que cuando uno va a dosificar medicamentos o va a hidratar a un niño o va a ponerlo en reposo gástrico y darle su mantenimiento, es necesario conocer el peso. Entonces, si tienen a un niño y no cuentan con los aparatos respectivos, ustedes acuérdense que un recién nacido nace con un promedio de 3,200, 3,500. A los 5 meses duplica el peso, al año lo triplica y a los 2 años lo cuadruplica. Entonces, más o menos pueden calcular en términos medio mirando al paciente si es que no tuvieran la balanza. Y de los 2 a los 5 años se ve reflejado esta disminución o desaceleración de la velocidad de crecimiento, en la que solo se incrementan 2 a 2,5 kilos por año, de 5 a 12 años de 3 a 3,5 kilos. Y cuando no se acuerden
o no tengan la balanza, acuérdense más bien de estas fórmulas. Para calcular la edad de un lactante es la edad en meses más 9 dividido entre 2. Por ejemplo, 5 meses más 9 sería 14, entre 2, 7 kilos aproximadamente. Y ahora si es que el niño es de 1 a 5 años, la edad por 2 más 80, no es más 8. Entonces un niño de 4 años, 4 por 2, 8 más 8, 16. Y de 6 o de 5 a 12 años la edad por 3 más 3. Solo para recordarles que estas fórmulas los aproximan a la mediana, al 50 percentil. Con estas fórmulas no les vamos a decir a la mamá está bajo de peso o está muy chiquito o está muy gordito, etcétera, ¿no? Solo los aproximan a la mediana. En relación a la talla, después que se nace, en realidad el primer año es, creo, la etapa de mayor crecimiento en la talla, porque, a ver, imagínense que el promedio de talla que nace un recién nacido es 50 centímetros y al año el promedio es 75 centímetros, o sea, 25 centímetros al año, ¿no? Pero ahí tienen graficado cuánto incrementa a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 y a los 12. 50 centímetros, ¿no? El promedio. Y al segundo año también pueden ustedes observar que al igual que el peso, disminuye el incremento. Entonces, acuérdense que a los 4 años el promedio de talla es de 1 metro. Entonces, a veces también hay una fórmula, la edad, de 4 años, 4 por 5, 20, más 80 sería 1 metro. Entonces coincide que a los 4 años el promedio de talla es de 1 metro. A veces esta fórmula se confunde con la de la presión arterial, pero luego ustedes hacen la práctica y dicen, dijo a los 4 años. Entonces la presión es la edad por 2 más 80. Y en el tercer año ya disminuye la velocidad, solo es 6 a 8 centímetros al año. Y luego ya en la adolescencia, en la pubertad, se produce el llamado estirón de la pubertad, donde ya puede alcanzar también 10, 12 centímetros, ¿no? El perímetro cefálico igualmente, en el primer trimestre el promedio es 2 centímetros por mes, el segundo 1 centímetro y el tercer y cuarto 0,5 centímetros. Para lo que les mencioné, 10 a 12 años es 53 a 54 centímetros el tamaño de la cabeza del adulto. Y este es un resumen de los controles de crecimiento que debe cumplir los niños y niñas menores de 5 años, ¿no? Ahí está los recién nacidos, empieza su control a los 7, a los 15 días. Luego durante el primer año es todos los meses, en los posteriores años ya es cada 2 meses y se va espaciando, ¿no? De 2 a 4 años ya ven ustedes que son controles anuales, 4 al año. Y entonces, para hacer la evaluación antropométrica, que como les repito, contribuiría a hacer la evaluación del estado de nutrición, vamos a hablar sobre los índices antropométricos. Como pueden ver ahí, los que más utilizamos son peso para la edad, es decir, cuando hacemos una relación de las medidas con la edad o entre medidas. Y los que más utilizamos son el peso para la edad, el peso para la talla y la talla para la edad. Entonces, algunas palabras sobre cada índice, el peso para la edad. En realidad, no les va a discernir entre si es una desnutrición aguda o es una desnutrición crónica. Hace el diagnóstico de desnutrición en global. Pero, donde tiene una gran importancia es precisamente en el control periódico del crecimiento.
porque nos va a permitir hacer el seguimiento longitudinal del niño. Y de esta forma vamos a ir viendo cómo se hace la curva de crecimiento de este niño. Y ahí vamos a determinar si su curva de crecimiento está en inclinación o más bien está en horizontal o está en declinación. Y eso no lo vamos a poder hacer si es que el niño no acude periódicamente a sus controles. Y de esta forma vamos a evaluar o a detectar a los niños que están en riesgo de un mal crecimiento. Entonces, esa es la importancia de este índice. Pero cuando uno quiere hacer una evaluación en global y solo va a utilizar el peso para la edad, no tiene ninguna mayor trascendencia. ¿Y por qué? Porque pónganse que tengan un grupo de niños que hayan nacido el mismo día, es decir, que tengan la misma edad. Pero por supuesto que en este grupo de 10 niños habrán unos que son más bajos, otros que son más altos, y que si solo utilizamos el peso para la edad, tal vez erróneamente vamos a catalogar como peso bajo o desnutrido de primero, de segundo, de tercer grado, pero cuando apliquemos el índice peso para la talla o el índice de masa corporal para la edad, vemos que ese peso sí está de acuerdo para su talla. Entonces, erróneamente los estamos catalogando como desnutridos. Por eso tiene que utilizarse los 3 índices. Y es más útil en los niños menores de 6 años, de 6 meses. Entonces, acá tienen, por ejemplo, si hablamos de desviaciones estándar, ya sabemos que la normalidad va de -2 a +2 desviaciones estándar, ¿no? Entonces, cuando encontramos más de 2 desviaciones estándar, estamos hablando de sobrepeso. Y cuando ahora también hay que tener en cuenta, como dice abajo, no podemos catalogar a un lactante, porque si han tenido oportunidad de ver a estos lactantes, hay unos que son bien gorditos y que solo están recibiendo lactancia materna. Y no porque a ellos no les podemos decir que están con sobrepeso o que están con obesidad, porque están recibiendo lactancia materna exclusiva. Imagínense, no le vamos a decir, dele de lactar menos. No, entonces eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Y claro, si está menos de 3 desviaciones estándar, es bajo peso severo. La talla para la edad. La talla para la edad más bien nos hace el diagnóstico de desnutrición crónica. Es una interpretación en general de del crecimiento o refleja la historia nutricional del niño. Igual acá tenemos que si el niño tiene más de 2 desviaciones estándar, es alto, de +2 y -2, está talla normal, -2 por debajo de -3 desviaciones estándar, talla baja, y más de -3 desviaciones estándar es talla baja severa. Igualmente vale lo que les he mencionado en relación a la lactancia materna. El peso para la talla. Este es un índice bien importante porque nos va a permitir hacer el diagnóstico de desnutrición aguda, ¿no? Y que como aguda o también se llama emaciación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la desnutrición aguda se puede producir rápidamente. Claro que de repente ustedes ya no van a tener oportunidad de ver niños, por ejemplo, con kwashiorkor o niños marasmáticos, ya tendrán que verlos solo por fotos, ¿no? Y qué bien, ¿no? Porque ya no hay esa oportunidad, pero sí se puede presentar en pacientes, por ejemplo, que están hospitalizados periodos largos con enfermedades, incluso una diarrea persistente, puede producir la desnutrición aguda. Y como agudo es recuperable. El peso se puede recuperar con buenas medidas de alimentación, buenas medidas de higiene, lo que no sucede con la talla, ¿no? Porque la talla sí que no se puede recuperar. Acá tiene, ¿no? Más 3 desviaciones estándar, estamos hablando de obesidad, más 2 desviaciones estándar sobre peso, y lo normal, repito, más 2 y -2 desviaciones estándar. Y para el otro lado tenemos, hablando ya más bien de desnutrición, porque ahora es mejor utilizar malnutrición. Malnutrición por exceso sería sobrepeso y obesidad, y por déficit
entonces ahí sería desnutrición. Y bueno, seguro eso lo han visto en la clase de desnutrición, las clasificaciones que utilizábamos antes, ¿no? La clasificación de Wellcome, que solo considera el peso para la edad y la presencia o no de edema. Y en base a eso se hacen los diagnósticos de las desnutriciones más severas que se pueden presentar, como es el marasmo, el kwashiorkor o el kwashiorkor marasmático. El score de McLaren, que es útil, ¿no? Porque como les digo, es bien raro ya encontrar un niño desnutrido severo, a no ser que tenga portadores de enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, este score combina los datos clínicos con datos de laboratorio. Entre los datos clínicos, el edema, las alteraciones de la piel, el edema con dermatosis, alteraciones en el cabello, la hepatomegalia, y les otorga puntaje, que se suma a los datos de laboratorio. Pueden tomar las proteínas totales o solo la albúmina, y de acuerdo al valor que les dé el resultado del examen de laboratorio, pues les otorga un puntaje. Entonces suman a los datos clínicos y tienen el puntaje final. De 0 a 4 puntos marasmo, de 5 a 7 kwashiorkor marasmático, y más de 8 a 14 el kwashiorkor, ¿no? Entonces, también acá tenemos otra clasificación, que, ¿no? Normal, el Waterloo. El Waterloo, miren, estos índices que acabamos o clasificaciones, son clasificaciones estáticas, y el crecimiento y el desarrollo son procesos dinámicos. Entonces, pero de los estáticos, el que más validez podría tener es el de Waterloo, que clasifica, que utiliza los índices talla para la edad y peso para la talla. Entonces, ahí ustedes pueden ver, ahí ustedes pueden ver el adelgazamiento, es decir, la desnutrición crónica, perdón, la desnutrición aguda, el retardo de crecimiento, con la talla para la edad, y el peso para la talla, el adelgazamiento, ¿no? Y también puede haber una combinación de los dos. Y ahí las diferentes combinaciones que se pueden presentar en algún niño si es que uno utiliza esta clasificación de Waterloo. Como les refería, estos son índices estáticos. Lo más importante son los índices funcionales. Pero miren ustedes qué pruebas tendríamos que utilizar. Y si, por ejemplo, a ustedes los invitan a una institución, sea un colegio o un albergue de niños, para que hagan la valoración del estado nutricional de los niños, ni modo que van a pedir actividad fagocítica de los leucocitos, glicolisis de leucocitos, o respuestas espontáneas in vivo, por ejemplo, para detectar déficit de vitamina A, la adaptación a la oscuridad, o pruebas parecidas al PPD, pruebas de hipersensibilidad cutánea retardada, ¿no? Entonces, prácticamente son inalcanzables y sobre todo aplicables a grandes poblaciones. De estos índices funcionales, el más importante y que el rescato es la velocidad de crecimiento. ¿Y cómo van a determinar la velocidad de crecimiento? Precisamente a través de los controles, lo que habíamos mencionado cuando hablamos del índice peso para la edad. Es hacer el seguimiento longitudinal del niño, es decir, ir marcando en el control el peso, la talla. Me parece que en los nuevos carnets de crecimiento han obviado poner ya el peso para la talla, que en los penúltimos, por lo menos he visto que se cumplía, ¿no? Porque deben estar los tres más importantes. Entonces, la velocidad de crecimiento es lo más importante. Y a raíz de las tablas, las últimas de la OMS, es que ya se habla de la puntuación Z-score, es decir, en relación a patrones de referencia, y compararlos con el peso o la talla de la población general. Y ahí ustedes pueden ver la puntuación Z, cómo se encuentra.
el valor observado menos la mediana del valor de referencia partido la desviación estándar de la población de referencia. Y bueno, no pensemos que hacer la valoración antropométrica, pues es decir, peso, talla, veo las tablas o veo las curvas, las gráficas, perdón, y ya, si me está por debajo de -2 o si está por menos todavía, ya le digo a este niño es desnutrido, como a veces sucede en los centros de salud que lamentablemente el CREP está a cargo de las enfermeras, ¿no? Entiendo que en los centros de salud que de repente no hay médico pediatra, incluso en algunos centros que no hay médico todavía, está a cargo de la enfermera, pero por ejemplo en los hospitales, pero entre comillas se han adueñado de este consultorio de atención integral del niño, ¿no? Entonces a veces mandan de referencia al hospital y viene la mamá a veces llorando, ¿no? Y que ha tenido discusión con el esposo y como todavía tenemos conducta, como les repito, machista, bueno, le mete el lío, ¿no? De que tú no trabajas, estás en la casa y mira, nuestro hijo está desnutrido, nos ha dicho la enfermera en el control. Pero cuando uno ve el carnet y ve la gráfica que ha ido formando el niño, y si bien es cierto, puede estar, por ejemplo, en -1 desviación, pero siempre hay incremento en sus controles, ese niño no puede ser catalogado como desnutrido. Entonces, por eso es de que no siempre es sencillo hacer la valoración del crecimiento. ¿Por qué? Porque existen variantes normales del mismo. Y entre ellas tenemos la talla baja familiar o genética, el retardo constitucional del crecimiento, la delgadez constitucional y los pesos y tallas bajas primordiales. Ven ustedes, a ver, ¿qué me pueden decir de esta gráfica? ¿Qué observan? Miren, arriba está esta gráfica, la edad y el peso, y miren, está situado en el percentil tercero. Pero ¿qué notan? Que a pesar de estar acá en este percentil, hay incremento del mismo. O sea que su curva es paralela a las curvas normales de crecimiento. ¿Por qué? Porque este niño tiene retardo constitucional del crecimiento. Precisamente porque tiene este tipo de crecimiento, inicia normal, nace con peso y talla normal, pero como tiene este tipo de crecimiento, sufre un enlentecimiento del mismo, pero no es que no aumente, está incrementando. Al final incluso puede alcanzar tallas más altas que los que han tenido su crecimiento dentro de lo normal, ¿no? Entonces a este niño erróneamente podemos considerarlo desnutrido crónico o o desnutrido agudo, ¿no? Entonces, pero sí hay que tener en cuenta que las variantes normales pueden estar hasta -2 desviaciones estándar, porque ya cuando están -3 desviaciones estándar, eso ya no es variante normal del crecimiento, ya se tiene que buscar otras causas, pueden ser endocrinas u otras enfermedades, de que ya no entran como variante normal del crecimiento. Acá, por ejemplo, los crecimientos de desnutrición intrauterina crónica, o también que se presenten los síndromes dismórficos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, igual pueden hacer desde el inicio pueden hacer con peso y talla bajos, pero igual, claro que esto me ha salido un poco para abajo, no está paralela a este crecimiento, ¿ya? Entonces, tampoco puede ser catalogado como desnutrido. Igual abajo, es paralela a las curvas normales de crecimiento.
la delgadez constitucional. Y de repente ustedes tienen compañeros y compañeras que siempre en el transcurso de lo que han estado estudiando, siempre los han visto flaquitos, pero, y comen a veces más que el gordito, pero su cuerpo no, como dicen, no asimilan, que no responde a lo que comen, pero ellos son delgados, pero son sanos, ¿no? Entonces, y eso lo conservan hasta la adultez. Entonces, tampoco estos pacientes pueden ser considerados desnutridos si les falta peso. Es un adelgazamiento, es un tipo, una variante normal de crecimiento. Bueno, ya le voy a quitar este nombre de nuevas, si no son las tablas de la OMS, ¿no? Porque antes utilizábamos las tablas del National Center OMS, pero que imagínense, desde 1990 la OMS determinó o formó un grupo de expertos para que hagan nuevos patrones de referencia para evaluar el crecimiento de los niños. Y es un esfuerzo tan grande y tan costoso que se habla hasta de $100 millones que ha costado todo este estudio multicéntrico y que ha sido hecho por expertos, hasta que en el 2006 dieron a luz, digamos, las nuevas tablas de referencia de la OMS. Primero salieron las de 0 hasta los 5 años, y al año siguiente salieron las de los 6 años hasta los 18 años, tanto tablas como gráficas, ¿no? O sea, las curvas. ¿Y por qué comenzó esto, no? Porque vieron de que las tablas del National Center y las que utilizábamos prácticamente eran, en su mayor parte la población era americana, de Estados Unidos, y la mayoría eran alimentados con sucedáneos de la leche materna, y sobre todo que no podíamos nosotros aplicar esas tablas a nivel mundial. Entonces ellos dijeron hay que hacer un estudio multicéntrico, y escogieron 6 países como representantes de todos los continentes, ¿no? Entonces, ¿no? Y este estudio multicéntrico a su vez consta de 2 estudios. Un estudio transversal que va desde el nacimiento hasta los 24 meses, y es el longitudinal, y un transversal desde los 18 hasta los 71 meses, ¿no? Reclutaron cerca de 8.500 lactantes, y con ciertas condiciones para que entren al estudio. Por ejemplo, que sean alimentados exclusivamente con lactancia materna, que se cumpla con todos los controles que dicta la buena salud, que las madres, por ejemplo, no sean fumadoras o que consuman alcohol, ellas serán retiradas del estudio. Y los países que intervinieron son 6, como pueden ustedes ahí observar, ¿no? Brasil, Ghana, India, Noruega, Omán y los mismos Estados Unidos. Entonces, estas tablas hacen más bien indican cómo deben crecer los niños. En cambio, las anteriores, las del National Center OMS, cómo crecen los niños, ¿no? Y se ha visto que estas tablas por eso pueden aplicarse a diferentes poblaciones, ya que si se les brinda las condiciones óptimas de crecimiento con los cuidados de salud adecuados, todos los habitantes pueden desarrollar todo su potencial genético de crecimiento. Ahí pueden ustedes observar, ¿no?, cuándo fueron lanzados, y hacer una comparación entre el National Center y los nuevos patrones de la OMS, ¿no? Por ejemplo, las características del patrón del National Center era descriptivo, cómo crecen los niños, pero el nuevo patrón es prescriptivo, cómo deben crecer los niños. Y las características de la población, por ejemplo, dijimos, es en la National Center sucedáneos de la leche materna, en cambio en los nuevos patrones exclusivamente lactancia materna.
Ahí está, rápido vamos a pasar esto: crecimiento óptico, nutrición óptima, entorno óptimo, atención vacunas, atención pediátrica adecuada. Entonces se tiene un crecimiento adecuado. Aquí están los países seleccionados por los diferentes continentes, ¿no? Ven ustedes Brasil, incluso Estados Unidos, Noruega, Ghana, Omán y la India. Estos son los criterios que utilizaron para que entren al estudio. Lo que ya dijimos: el estudio longitudinal, el transversal, y prácticamente lo que ya les he mencionado en relación a los niños de lo que tenían el anterior patrón de referencia del National Center. La mayor parte de esta población era americana o que venían de Europa, ¿no? Entonces ya la conclusión era de que tenían que hacerse nuevos patrones de crecimiento. Y como mencioné, no es lo mismo evaluar el estado nutricional que evaluar el crecimiento. La evaluación del crecimiento es dinámica, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se hospitaliza un paciente por neumonía, por decirles, no es cuestión de pesarlo, tallarlo y añadir al diagnóstico de neumonía desnutrido. Desnutrido, porque lo que tenemos que hacer es pedir el carnet de crecimiento a la mamá. De esta manera vamos a ver sus vacunas y cómo ha ido evolucionando su peso, la talla, y vamos a ver la curva que está, en qué carril está situado el niño. Entonces es una evaluación dinámica. Acá están, ya que se están familiarizados con estas tablas. Bueno, todavía se sigue utilizando el rosado para identificar a las niñas. Y acá tenemos peso para la edad, niñas, y están todas completas. Ustedes pueden sacarlas de la página de la OMS desde el nacimiento, y es necesario que las tengan porque cuando hagan sus prácticas, cuando hagan su internado, si no tienen tablas es un poco complicado, ¿no? Porque en los diagnósticos tienen que poner un diagnóstico del crecimiento o del estado nutricional. Y tenemos en percentiles también la talla, y lo que innova estas tablas de la OMS, el índice de masa corporal, que también nosotros tenemos que determinarlo necesariamente para cuando ya los niños ya son más grandes, o sobre todo los adolescentes, ¿no? Entonces este índice de masa corporal nos va a hacer el diagnóstico de desnutrición aguda y también de sobrepeso y obesidad. Siempre vale la normalidad de +2 a -2 desviaciones estándar. 5 años, y acá están para los niños, color celeste, igualito, percentiles, Z-score. Hay este cuadro, algunos problemas de crecimiento que ustedes, por ejemplo, que hacen frente a un paciente que tiene talla por encima, digamos, de +3. Entonces es talla alta, pero todos digamos, sus padres, sus tíos son talla baja. Entonces ahí tenemos que buscar de una forma algún trastorno endocrinológico. Y acá están las notas de acuerdo al cuadro anterior. Y lo que más interesa en este momento es ver la tendencia de la curva de crecimiento, ¿no? Entonces ustedes ahí pueden observar esto, ¿no? Este es un crecimiento adecuado. ¿Por qué? Porque el crecimiento de este niño es paralelo a la curva de crecimiento normal. Entonces ahí tenemos que hacer felicitar a los padres que lo están haciendo bien, pero acá abajo es un crecimiento inadecuado. ¿Por qué? Porque esta curva ya se está como tendiendo a ser horizontal. Entonces no es paralela a la curva normal de crecimiento. Ahí tenemos que hacer consejos de alimentación, lactancia materna, en fin, tomar las medidas necesarias y citar a este paciente a los 15 días o al mes. Y acá peor, ¿no? Miren, acá ya está horizontal. Hay un estancamiento del crecimiento.
y en esta más bien hay una declinación del crecimiento. Entonces, en todos estos casos es un crecimiento inadecuado. Lo que tenemos que ver en la evaluación es la tendencia de la curva. Y eso lo tenemos que ver con el seguimiento longitudinal del crecimiento del niño. Y bueno, eso lo voy a pasar rápidamente porque ya seguro ustedes saben graficar el peso, la talla, ¿no? Solo para recordarles que no pueden graficar, por ejemplo, 6 años y medio en la vertical. En la vertical no pueden hacer esto, ¿no? Acá graficar. No, tendrían que hacerlo acá. La horizontal sí pueden hacer en la mitad. Ya tengan en cuenta eso. Otra cosa. Mire, ya estamos hablando de riesgo de bajo peso, ¿no? Entonces hablamos ahí, por ejemplo, miren, se dice que no es bueno que haya cambio de carriles de crecimiento. Algo debe estar pasando para que el niño, claro que no todos los cambios de carriles son malos. Por ejemplo, si encontramos, ya lo vamos a ver en una gráfica, que el niño está por acá, por supuesto que el cambio de carril hacia la mediana es lo que estamos buscando. No queremos niños con sobrepeso y mucho menos obesos, ¿no? Entonces, acá está en peligro. ¿Por qué? En riesgo, mejor diré, porque se está alejando de la mediana de crecimiento. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta también. Igual acá, ¿no? Este es peso para la talla. Acá hay un estancamiento del crecimiento, está horizontal, cuando esto debería ir por acá. El niño se ha enfermado, tiene diarrea o algún proceso respiratorio que no le está permitiendo alimentarse adecuadamente. Entonces es un riesgo también. Acá, miren, hay un incremento y un descenso. También es de riesgo, ¿no? Entonces, si se recupera rápido, enhorabuena, pero si eso se prolonga, ya va a entrar en un crecimiento inadecuado. ¿No? Está totalmente horizontal y sobre todo se está acercando a las -2. No vamos a esperar a que llegue a -2 desviaciones estándar. Ya estando en una -1 desviación, ya está en riesgo de desnutrición. Acá peor es plano. Y miren cómo empezó. Igualmente, ¿no? Sí, el problema es pérdida rápida, pero acá se está recuperando. Pero ya se está yendo al otro extremo. Igualmente, ¿no? Ahora, riesgos de sobrepeso. Igual ya está en +2 desviaciones estándar. Y lo que habíamos mencionado, no hay que considerar obesos si los niños son alimentados con lactancia materna exclusiva. Me avisan la hora, que me voy a pasar, ya creo que la doctora está. Ya. Entonces, acá también riesgo de talla baja, ¿no? Igualmente vale lo que hemos explicado para el peso, edad. No debemos permitir la declinación ni el estancamiento. Bueno, esto lo puse como deben graficar, pero ya ustedes saben. Acá, por ejemplo, ¿no? Lo que les mencionaba. Este niño está entre +2 y +3 desviaciones estándar. Está haciendo cruce de carriles de crecimiento, pero está acercándose a la mediana. O sea, este cambio de carril sí es bueno. Acá también este niño parece que estaba enfermo y miren, bajó hasta -2, entre -2 y -3, pero ya está con tendencia a subirse recuperado. Se está recuperando. Acá también, acá es peligroso, es riesgo, porque la línea está para abajo. Algo similar que ya lo vimos. Y acá es un niño que durante 2 periodos presenta estancamiento. Y el catch-up que llaman es la recuperación del estancamiento que sufre algún paciente.
igual acá, ¿no? Buena tendencia, el cambio de que estaba con sobrepeso. Y bueno, solo para remarcar que si, por ejemplo, encuentran a un niño que está entre +2 o +3 o +2, ¿no? Entonces, no van a pensar que si es que en el examen físico encuentran edema, este niño no lo van a catalogar como sobrepeso, ¿no? Es un desnutrido severo, es una desnutrición severa. Entonces hay que tener en cuenta eso de él. Y solo para remarcar que esta evaluación antropométrica viene a ser una rama de un árbol para hacer una evaluación completa del estado nutricional. Cuando uno hace una valoración del estado nutricional, por supuesto que tiene que ver el cuadro clínico, el tipo de alimentación, los antecedentes patológicos, si tiene alguna enfermedad crónica y en global hacer una buena evaluación del estado nutricional. Pero el crecimiento es importante como para hacer ya tener una idea, porque si se compromete el crecimiento, lo que viene es la desnutrición, ¿no? ¿Entienden? Entonces, terminamos acá porque ya la doctora está esperando o tienen alguna pregunta. Bueno, solo me quería agradecerles por su asistencia y su atención. Gracias.